El zumbido del reactor de fusión de la Estación 7 proporcionaba una melodía de fondo constante a la Gruta Celestial, el único restaurante de 5 estrellas en toda la plataforma orbital. A través de las ventanas de aluminio transparente, la Tierra colgaba como un adorno de mármol azul contra la oscuridad aterciopelada del espacio, y su superficie brillaba con las luces festivas de 1.000 millones de celebraciones navideñas 35.000 kilómetros más abajo. Michie Carpenter estaba sentado en su mesa reservada en la sección de la plataforma de observación, golpeando inconscientemente con sus dedos callosos la superficie pulida de la roca del meteorito. No se le escapó la ironía de que un hombre llamado Carpenter, que en realidad trabajaba como ingeniero estructural de gravedad cero, estuviera esperando una cita a ciegas en la víspera de Navidad del año 2157. Su hermana Bethany había insistido en organizar esto, alegando que le había encontrado a alguien de otro mundo a través de su trabajo en la Oficina de Relaciones Interétnicas. Ella es diferente, había dicho Bethany con ese brillo travieso en sus ojos. Pero confía en mí, Mitch, ella es exactamente lo que necesitas. Michie volvió a comprobar la pantalla de su muñeca. 4 minutos tarde. El camarero rigeliano, un humanoide de piel azul con 4 ojos dispuestos en forma de diamante en la frente, se acercó por tercera vez. Quizás el señor Carpenter prefiera pedir, sugirió el camarero con delicadeza, mientras su collar de traductor convertía sus clics y silbidos en un inglés perfecto. La cocina cerrará en 2 horas para la celebración de Nochebuena. Dale otros 15 minutos, dijo Michie, tratando de no notar las miradas comprensivas de los otros comensales. Una mesa de colonos marcianos susurraba entre ellos, reconociéndolo claramente como el tipo al que habían dejado plantado en Nochebuena. Estaba a punto de rendirse ante la vergüenza y marcharse cuando el campo atmosférico del restaurante brilló en la entrada. Una figura irrumpió, trayendo consigo una nube de aire reciclado de la estación que olía ligeramente a ozono y algo más, algo así como canela y metal caliente. Ella era magnífica y aterradora a partes iguales. Con una altura de 2 metros, su piel escamosa brillaba entre un carmesí intenso y un cobre bruñido mientras se movía. Las alas membranosas, actualmente plegadas firmemente contra su espalda, temblaban con lo que Michie reconoció como ansiedad. Su rostro alargado presentaba pómulos pronunciados, ojos color ámbar con pupilas verticales, y cuando hablaba, él vislumbraba unos dientes que parecían capaces de atravesar titanio. Sosteniendo su mano con garras había una versión más pequeña de ella misma, quizás de 1.2 metros de altura, con escamas que cambiaban entre púrpura y rosa como una aurora boreal. Las alas de la niña eran proporcionalmente más grandes que las de su madre, y miraba alrededor del restaurante con enormes ojos dorados que parecían abarcarlo todo a la vez. ¿Michie Carpenter?, preguntó la mujer dragón. Su voz tenía armónicos que hicieron que las copas de vino en las mesas cercanas sonaran suavemente. Soy Siran del cúmulo Draconus. Esta es mi hija, susurró. Lo siento mucho por nuestra tardanza. Michie se puso de pie, y su figura de 1,80 m de altura se sintió repentinamente inadecuada. Por favor, sentaos los dos. Te ves exhausto. Las alas de Siran cayeron ligeramente. Un gesto que Michie aprendería más tarde indicaba alivio. Esperaste. Calculé una probabilidad del 73% de que te hubieras ido después de 30 minutos según las convenciones sociales humanas. Bueno, nunca he sido muy partidario de las convenciones, dijo Michie, sacando sillas especialmente reforzadas para ellas. El restaurante, que atendía a docenas de especies, tenía muebles que se ajustaban automáticamente. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? Aquí preparan un chocolate caliente buenísimo, sintetizado a partir de auténtico cacao de la tierra. Los ojos de Whisper se abrieron. ¿Es el chocolate la sustancia marrón que hace que los humanos liberemos endorfinas? Eso es lo que pasa, sonrió Michie. Aunque creo que funciona en la mayoría de las formas de vida basadas en carbono. Mientras se acomodaban, Michie notó marcas de quemaduras en la capa de viaje de Sirien y que uno de los pequeños cuernos de Whisper estaba astillado.
¿Qué pasó? Si no te molesta que te pregunte. Los párpados internos de Zaratan se movieron, en señal de angustia. Nuestra cápsula de transporte experimentó una falla catastrófica en la magnetosfera entre la estación 5 y aquí. Se activaron los protocolos de emergencia, pero quedamos varados en el campo de escombros durante 93 minutos antes de que un equipo de salvamento nos localizara. Luego, la autoridad de inmigración de la estación nos detuvo porque nuestros documentos de tránsito presentaban inconsistencias microscópicas que su nuevo sistema de escaneo marcó como sospechosas. Nos llevó 40 minutos demostrar que, de hecho, no estábamos contrabandeando especias del sistema vegano. Mamá era muy valiente. Se oyó un susurro. Cuando la cápsula empezó a girar, me envolvió en sus alas y me respiró atmósfera de emergencia hasta que llegó el rescate. Michei sintió que algo se movía en su pecho. Eso suena aterrador. He vivido una Nochebuena más óptima, admitió Zaratan, y Michei se sorprendió al oír humor seco en su voz de múltiples capas. Sospecho que tu hermana no describió así lo que ocurrió durante la velada. Los planes de Bessie nunca sobrevivieron al primer contacto con la realidad, dijo Michei. Pero me alegro de que hayáis llegado sanos y salvos, ambos. El camarero regresó y Michei pidió chocolates calientes y una variedad de aperitivos, asegurándose de incluir artículos marcados como seguros para sistemas digestivos severos. Mientras esperaban, estudió a Ciran más de cerca. A pesar de su apariencia intimidante, había una gracia en sus movimientos, y cuando miraba a su hija, sus rasgos se suavizaban de una manera que trascendía las especies. Debería proporcionarle datos relevantes sobre nuestra situación. Ciran dijo, una vez que Whisper estaba ocupado con un programa de coloración holográfica que proporcionaba el restaurante. Trabajo como investigador de xenobiología en las instalaciones de investigación de la Estación 3. Mi excompañero, partió hace 7 días terrestres para, según sus propias palabras, encontrarse entre los mineros de asteroides. Whisper y yo habitamos un modesto hábitat en el sector 12. No he tenido lo que los humanos llaman citas en 3,7 años terrestres. Tu hermana fue persuasiva. Bethany podría vender hielo a un plutoniano. Michei estuvo de acuerdo. Ya que compartimos, debo decirte que solo soy carpintero. Bueno, un ingeniero estructural de gravedad cero, pero básicamente construyo cosas, hábitats principalmente, a veces muebles para familias de especies mixtas. Tengo 36 años terrestres, nunca me he casado y pasé la Nochebuena instalando paneles de emergencia en la estación 9 mientras todos los demás celebraban. ¿Por qué?, preguntó Ciran, inclinando la cabeza de una manera casi avisor. Porque alguien tenía que hacerlo, y yo no tenía otro lugar donde estar, dijo Michei. Admitido. Mis padres se jubilaron a las colonias de Marte hace 5 años. Bethany tiene su propia familia. Yo tengo un negocio exitoso, un hábitat agradable y absolutamente nadie con quien compartirlo. La soledad es una constante universal, observó Zaratan. Trasciende especies, culturas e incluso el vacío del espacio. Llegaron sus bebidas, y Michei observó fascinado cómo la lengua bífida de Sirien probaba la temperatura antes de tomar un sorbo. Whisper se zambulló en la suya con entusiasmo, manchándose el hocico con crema batida. Mamá, dijo Whisper de repente, el hombre humano no parece tenernos miedo. Michei rió entre dientes. Debería tenerlo. El 31,8% de los humanos experimentan respuestas involuntarias de miedo al encontrarse con individuos draconianos, recitó Whisper, claramente orgullosa de su conocimiento. Nuestro parecido ancestral con las criaturas mitológicas de la Tierra desencadena respuestas cerebrales primitivas. A Whisper le gustan las estadísticas, explicó Ciran con lo que Michei estaba aprendiendo a reconocer como orgullo maternal. Quiere ser analista de datos. Chica lista, dijo Michei. Susurro. ¿Sabes qué dicen las estadísticas sobre los humanos que trabajan en gravedad cero? Whisper sacudió la cabeza y agitó sus pequeñas alas.
Tenemos un 40% más de probabilidades de pedir postre porque quemamos calorías adicionales simplemente manteniéndonos orientados. Es ciencia. Whisper rió entre dientes. Un sonido como el de las campanillas de viento en la brisa. Es usted gracioso, señor Carpenter. Llámame Michey o Mitch. El señor Carpenter era mi padre y probablemente esté ahora mismo en Marte, quejándose de la gravedad artificial. Cuando llegó la comida, Michey se relajó como no lo había hecho en años. Ciaran era inteligente y sorprendentemente ingenioso, con un sentido del humor seco que lo pillaba desprevenido. Ella habló con pasión sobre su investigación sobre la resistencia a las enfermedades entre especies, y sus ojos literalmente brillaban más cuando analizaba descubrimientos innovadores. La mayoría de los seres no consideran apropiada la conversación sobre xenobiología durante la cena, dijo después de una explicación particularmente detallada de la adaptación celular. La mayoría de los seres no construyen hábitats personalizados para 16 especies diferentes, replicó Michey. Ayer tuve que diseñar un baño que pudiera albergar tanto una babosa centura como una entidad cristalina escarabajo. Tu investigación es absolutamente normal en comparación con mi martes típico. Ah, cuéntale lo de la biblioteca, mamá, intervino Whisper, tras terminar su ración de proteína sintetizada. Las escamas de Ciaran se tiñeron de un rojo más intenso, lo que Michey empezaba a comprender como señal de vergüenza. No es particularmente interesante. Es voluntaria en la biblioteca de la estación, anunció Whisper. Le lee cuentos a los niños de todas las especies todos los sábados. Hace voces diferentes y todo. Ahora que Michey dijo eso, me gustaría ver a un dragón leyendo cuentos de hadas. No se me escapa la ironía. Ciaran admitió la semana pasada que le leí Los tres cerditos a un grupo que incluía a 2 seres porcinos evolucionados de Tahiti. Las negociaciones culturales fueron complejas. Michey se rió. Se rió de verdad por primera vez en meses. Por favor, dime que alguien grabó eso. La biblioteca tiene estrictos protocolos de privacidad. Ciaran dijo con remilgo, pero sus ojos brillaban de alegría. Sin embargo, puede que haya conservado una copia personal para fines de investigación. A medida que avanzaba la noche, Michey se sintió cautivado, no solo por la exótica belleza de Ciaran o su agudo intelecto, sino por la forma en que cortaba cuidadosamente la comida de Whisper con sus garras, la forma en que acariciaba distraídamente el borde de la cabeza de su hija cuando ésta se apoyaba en ella, la forma en que escuchaba con total atención cuando él hablaba de su trabajo. Debo preguntar, dijo Zaratan mientras Whisper empezaba a dormitar a su lado. ¿Por qué esperaste de verdad? La probabilidad de una cita a ciegas exitosa después de tal retraso se acerca a 0. La mayoría de los humanos habrían ejecutado lo que se llama una salida irlandesa después de 20 minutos. Michey consideró su respuesta cuidadosamente. 10 minutos antes de que llegaras, planeaba irme. Pagué la cuenta y me disculpé con el camarero. Pero entonces hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Mira, esto puede parecer una locura, pero tenía la sensación de que si me iba en ese momento, me perdería algo importante. Mi abuela solía decir que la paciencia era solo otra forma de esperanza, y tal vez necesitaba esperar algo esta noche. Los párpados internos de Ciaran parpadearon rápidamente, y Michey aprendería más tarde que esto indicaba una profunda emoción. Es decir, eso es de lo más inesperado y apreciado. ¿Puedo preguntarte algo ahora?, dijo Michey. ¿Qué te hizo seguir viniendo después de que todo salió mal? El fallo de la cápsula, el retraso de seguridad. La mayoría de la gente se habría dado por vencida y se habría ido a casa. Zaratan miró a su hija dormida. Whisper me preguntó mientras flotábamos en esa cápsula dañada si íbamos a conocer al hombre humano del que nos había hablado la tía Bethany, el humano que construye casas para familias que no encajan en ningún otro lugar. Dijo que quería conocer a alguien que entendiera lo que era construir algo de la nada. ¿Cómo iba a decepcionarla? ¿Cómo iba a decepcionarme a mí misma cuando ya había llegado tan lejos? Tu excompañero, dijo Michey con cautela.
Es un idiota. La risa de Siran fue como un trueno lejano. Creo que es una evaluación universal intercultural. El restaurante empezaba a cerrar. Otros comensales salían para ver el espectáculo de luces de Nochebuena de la estación. Michei pidió la cuenta, rechazando con un gesto el intento de Siran de contribuir. «Te invité», dijo con firmeza. «Además, tuviste que pagar una recuperación de emergencia en cápsula. Esos equipos de salvamento son piratas en todo menos en el nombre». «No eres lo que esperaba», admitió Siran mientras despertaba suavemente con un susurro. «¿Qué esperabas?» Bethany dijo que tuviste éxito. Estableciste lo que los humanos llaman una trampa. Investigué los patrones típicos de comportamiento masculino humano para tales grupos demográficos. Anticipé a alguien impaciente, posiblemente arrogante, y ciertamente no interesado en un xenobiólogo con un niño que vive en el sector 12. Y esperaba comer solo. «Esta noche», dijo Michei. «Las expectativas están sobrevaloradas». Mientras se levantaban para irse, Whisper bostezó, revelando una impresionante variedad de dientes pequeños y afilados. «Señor Michei, ¿lo volveremos a ver?» Michei miró a Siran, quien lo observaba con esos ojos ámbar que parecían atravesarlo. «Me gustaría que su mamá estuviera interesada». «Me interesa», dijo Siran con cuidado. «Aunque debo advertirle que las relaciones sociales entre especies enfrentan una tasa de integración exitosa de solo el 12.3%. Nunca me han gustado mucho las estadísticas», dijo Michei. «Prefiero centrarme en el caso de estudio individual». Caminaron juntos hacia el andén de tránsito, susurrando entre ellos, extendiendo ocasionalmente sus alas para planear unos metros antes de que su madre la detuviera suavemente. La atmósfera artificial de la estación había sido ajustada para crear la ilusión de nieve, diminutas partículas de agua cristalizada que descendían de los sistemas ambientales. «Está nevando», exclamó Whisper, atrapando copos con su lengua bífida. «Tradición de Nochebuena», explicó Michei. «Aunque apuesto a que no se parece nada a las lluvias de meteoritos en Draoneis Prime». «¿Conoces nuestro mundo?», preguntó Siran, sorprendida. «Construyo hábitats», dijo Michei. «Me esfuerzo por comprender de dónde vienen mis clientes, que extrañan de su hogar. La apreciación de los draconius por las perchas elevadas y las columnas termales, por ejemplo. La forma en que tu gente construye ciudades en las laderas de las montañas para que el sol de la mañana se refleje en tus escamas». Siren dejó de caminar y se giró para mirarlo de frente. «¿Investigaste a mi gente?» «No hace poco», admitió Michei. «Construí un complejo de viviendas para refugiados draconis hace unos 2 años. Pero recuerdo que me fascinaba la arquitectura, la forma en que tu gente equilibra funcionalidad y belleza, las torres en espiral que cantan al viento, los puentes que parecían llamas congeladas. Hablas de mi hogar con más poesía que la mayoría de los dragones», dijo Sirien en voz baja. Llegaron a la plataforma donde esperaban cápsulas para llevar pasajeros a diferentes sectores. Michei los ayudó a subir a una, asegurándose de que Whisper estuviera bien sujeta con un arnés que le acomodaba las alas. «Gracias», dijo Siran, «por esperar la cena, por no correr cuando entré con el aspecto de una de tus pesadillas ancestrales». «Gracias. Gracias por no rendirte cuando todo salió mal», respondió Michei. «Por arriesgarte a una cita a ciegas con un humano que construye cosas». «Mamá», dijo Whisper soñoliento. «Me cae bien. Su resonancia emocional es agradable». Las escamas de Siran se intensifican. Whisper está desarrollando habilidades empáticas. Es un rasgo poco común entre nuestra gente. «¿Y qué percibe de ti?», preguntó Michei con valentía. «Esperanza», admitió Siran. Una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Michei extendió la mano lentamente, indicando su movimiento, y tocó suavemente su mano escamosa. Estaba cálida, casi caliente, y pudo sentir una leve vibración como un ronroneo. «¿Puedo llamarte mañana? Quizás podríamos visitar la plataforma de observación».
Conozco un lugar donde se pueden ver 3 sistemas estelares diferentes a la vez. Nos parecería agradable, dijo Zaratan formalmente, y luego añadió con un toque de picardía. Quizás incluso lleguemos a tiempo. Mientras su cápsula partía, Michei se quedó en la plataforma, observando hasta que las luces de navegación desaparecieron en el tráfico. La pantalla de su muñeca sonó con un mensaje de Bethany. Así que no. Déjame colgado, respondió. Llegó tarde. Trajo a su hija. Fue perfecto. Durante los meses siguientes, Michei se convirtió en una figura clave en la vida de Siran y Whisper. Aprendió a interpretar los sutiles cambios de color en sus escamas que indicaban su estado de ánimo. Descubrió que los dragones ronronean literalmente cuando están contentos, que necesitan temperaturas ambientales significativamente más altas que las de los humanos y que su sentido del humor tendía a la sequedad extrema. Modificó los controles ambientales de su hábitat para crear columnas térmicas en las que pudieran planear. Le construyó a Whisper un rincón de estudio con espacio para sus alas y cola. Les enseñó alimentos humanos que no causaban reacciones alérgicas y aprendió a cocinar la cocina tradicional draconiana, que requería temperaturas capaces de fundir el acero. Siren, a su vez, le mostró a Michei una forma diferente de ver el universo. Le enseñó a interpretar los patrones electromagnéticos que los dragones podían percibir, mostrándole la belleza oculta en la red eléctrica de la estación, que a sus ojos parecían ríos de luz. Le presentó la literatura de una docena de mundos, la música que existía en frecuencias que los humanos normalmente no podían oír, pero que hacía resonar sus huesos cuando amplificado. Pero no todo fue un camino de rosas por el cosmos. Existían los desafíos predecibles, las miradas de otros humanos que no entendían qué hacía con un dragón, los comentarios de otros dragones que consideraban su relación con un humano inferior a la dignidad de su especie. Hubo una ocasión en que Michei usó accidentalmente un gesto amistoso para los humanos, pero profundamente insultante para los dragones, lo que provocó que Siran no le hablara durante 3 días. Hubo un desafío más serio cuando el excompañero de Zarraan, Scoratan, regresó de los cinturones de asteroides, exigiendo recuperar su lugar en sus vidas. Michei había observado desde la barrera cómo Siran se mantenía firme, con las alas desplegadas en toda su impresionante envergadura, y le decía a su ex Inambajes que había abandonado a su familia y no tenía ningún derecho sobre ellos. Ahora, el humano, Scaratan se había burlado, con las escamas ondeando con desdén. Elegirías a un constructor de piel blanda antes que a tu propia especie. Elijo a alguien que se quedara, había respondido Siran, con su voz cargada de armónicos que hacían vibrar las ventanas cercanas. Alguien que ve susurros. En mi tal como somos, no como proyecciones de su propio ego. El enfrentamiento terminó con la partida de Scoratan, furioso, no sin antes advertir que ningún humano podía comprender realmente el camino del dragón. Esa noche, Sireatan se presentó en el hábitat de Michei, con susurro a cuestas, ambos cargando con sus maletas. No quiero estar sola esta noche, dijo simplemente, y Michei los recibió sin rechistar. 6 meses después de iniciar su relación, Michei enfrentó su propia prueba cuando sus padres lo visitaron desde Marte. Su madre, una mujer tradicional que aún creía que los humanos debían permanecer unidos, se había horrorizado cortésmente. Pero Michei había dicho durante la cena mientras Siran estaba en la cocina enseñándole a Whisper a hacer helado: ¿qué pasa con los niños, tus propios hijos biológicos? Hay millones de huérfanos de docenas de especies que necesitan hogares, respondió Michei. Y Whisper ya es familia para mí. Pero no es natural, añadió su padre, aunque le había fascinado la discusión de Siran sobre su investigación. Tampoco se puede vivir en el espacio, había contado Michei. Ni la terraformación de Marte ni la comunicación más rápida que la luz. Nos adaptamos, evolucionamos, crecemos. Eso es lo que hacen los humanos. La verdadera prueba llegó el día de su primer aniversario. Michei había reservado la misma mesa en la gruta celestial, pero esta vez todo lo que podía salir mal, salió mal. La gravedad artificial de la estación falló en su sector,
dejándolos flotando. Whisper había cogido un resfriado que le hacía estornudar pequeños chorros de llamas. El control climático del restaurante falló, bajando la temperatura a niveles que dejaron así tan lento y apenas consciente. Pero Michei había improvisado. Envolvió a Cian en mantas térmicas, encendió su calentador portátil y creó una experiencia gastronómica improvisada en el refugio de emergencia. Incluso había logrado sintetizar chocolate caliente utilizando raciones de emergencia y creatividad. Esta no es la noche que había planeado, se disculpó, flotando junto a ella mientras dormitaba en un saco de dormir térmico. No, Sarah había aceptado. Sus escamas lentamente volvieron a su color normal a medida que se calentaba. Es mejor. El año pasado esperabas a un extraño. Este año salvaste a tu familia. La palabra familia flotaba en el aire entre ellos, esperando con significado. ¿Eso es lo que somos? Michei preguntó en voz baja. Si nos aceptas, respondió Ciran. Whisper y yo no somos fáciles. Somos dragones en un universo que todavía teme a los dragones. Somos extraterrestres en un espacio dominado por humanos. Necesitamos temperaturas que te hagan sudar y alimentos que no tienes en los supermercados. Whisper crecerá hasta alcanzar 2,4 metros de altura y podría incendiar cosas accidentalmente durante la pubertad. Me parto una vez al año y es profundamente poco atractivo. Michei la había detenido presionando sus labios contra su hocico escamado. Un gesto que desarrollaron que se aproximaba a un beso entre personas de su especie. Ustedes dos son mi familia. El resto es solo logística. 2 años después de aquella primera Nochebuena, Michei volvió a estar en la Gruta Celestial, pero esta vez no esperaba solo. Whisper estaba de pie junto a él, ahora llegando a su hombro, vistiendo un vestido hecho de un material que brillaba como sus escamas. Ambos estaban mirando la entrada. ¿Llega tarde otra vez?, observó Whisper divertido. El sentido del tiempo de tu madre es más teórico que práctico, asintió Michei. Pero vale la pena esperar por ella. Le preguntarás esta noche, ¿no? Susurró, sus ojos dorados lo sabían. Puedo sentir el anillo en tu bolsillo. La firma electromagnética es única. Michei sacó la pequeña caja y la abrió para revelar un anillo hecho de metal estelar comprimido, engastado con una piedra que brillaba con su propia luz interior. Un fragmento de la tercera luna de Draonus Prime, la que fue destruida en la guerra, pero cuyos pedazos eran considerados sagrados. ¿Crees que ella dirá que sí?, él preguntó. Whisper consideró esto seriamente. La probabilidad es alta, pero lo más importante es que lo apruebo. Haces que sus escamas brillen más. Y nunca me hiciste sentir como una molestia. No eres una molestia, dijo Michei con firmeza. Eres mi hijo quizás no biológicamente, pero sí en todos los aspectos que importan. ¿Eso significa que puedo llamarte papá?, Whisper preguntó, tratando de sonar casual, pero incapaz de ocultar la esperanza en su voz. Será un honor para mí, dijo Michei con la voz cargada de emoción. Ciran irrumpió por la entrada. Luego, 15 minutos tarde, sus escamas brillaban con un esmalte fresco que indicaba que había hecho un esfuerzo extra durante la noche. Llevaba una capa que complementaba su coloración natural y se comportaba con la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el universo. Lo siento, empezó, pero Michei y Whisper simplemente se rieron. No serías tú si hubieras llegado a tiempo, dijo Michei, retirando su silla. Mientras se preparaban para cenar, se acercó el mismo camarero rigeliano que les había atendido 2 años atrás. Sus 4 ojos brillaban con lo que Michei había aprendido que era la versión de su especie de una sonrisa. La mesa habitual para una familia inusual, dijo cálidamente. Chocolates calientes por todos lados. Haz que el mío sea más fuerte, dijo Ciran. Tengo la sensación de que esta será una velada llena de acontecimientos. Ella tenía razón, por supuesto. Michei le propuso matrimonio allí mismo en el restaurante, poniéndose de rodillas a pesar de las escaleras del otro comensal.
Siran dijo que sí con tanto entusiasmo que su alegre rugido activó 3 sistemas diferentes de extinción de incendios. Whisper vitoreó tan fuerte que se rompió una copa de vino en la mesa de al lado. La boda 6 meses después fue la primera de un humano dragón reconocida oficialmente por la Oficina de Relaciones Internacionales. Bethany sirvió como dama de honor. Finalmente conoció al dragón que había conectado con su hermano y lloró durante toda la ceremonia. Los padres de Michei asistieron vía holograma desde Marte. Y aunque su madre todavía tenía reservas, tuvo que admitir que nunca había visto a su hijo más feliz. Pasaron su luna de miel en Titán, donde los lagos de metano le recordaban a Siran su hogar, y la baja gravedad les permitía volar a todos juntos. Michei usa un traje antigravedad para seguir el ritmo de su novia dragón y su hija. Whisper había insistido en venir, y ni Michei ni Siran podían imaginarse celebrar sin ella. 5 años después de aquella primera Nochebuena, su familia había crecido. Habían adoptado gemelos, híbridos humanos salarianos huérfanos, que necesitaban padres que comprendieran lo que era no encajar en categorías definidas. Michei les había construido un hábitat personalizado con habitaciones que podían acomodar alas, colas y la capacidad de los gemelos de atravesar materia sólida cuando estaban excitados. Whisper, ahora una adolescente en años de dragón, asistía a la prestigiosa Academia Interesies. Sus habilidades empáticas la convertían en una mediadora natural. Ella todavía llamaba a Michei papá y había empezado a presentarse como Whisper Carpenter Saratan, luciendo con orgullo su apellido familiar combinado. En aquella quinta Nochebuena, regresaron a la Gruta Celestial, ocupando los 5 una sección entera del restaurante. El mismo camarero les atendió, con los ojos entrecerrados de alegría al ver cómo había crecido su familia. «Llegaste 45 minutos tarde a nuestra primera cita», le recordó Michei a Siran mientras veían a sus hijos discutir con buen humor sobre el postre. «Las mejores decisiones valen la pena esperar», respondió Siran, envolviéndole la cola en la cintura en un gesto de cariño. «Incluso cuando conllevan complicaciones», preguntó Michei, señalando a su hermosa y caótica familia mixta. «Sobre todo entonces», dijo Siran. «Las complicaciones son lo que lo hace interesante». Whisper levantó la vista del menú. «Están siendo sentimentales otra vez». La probabilidad de demostraciones emocionales de los padres aumenta un 47% en los aniversarios. Y la probabilidad de postre extra disminuye en la misma medida cuando los hijos avergüenzan a sus padres, replicó Michei, provocando la risa de los gemelos, un sonido como el tintineo de campanillas. «Recuerdo cuando te sentaste solo en esa mesa», dijo el camarero mientras les traía las bebidas, esperando a alguien a quien no conocías. «Ahora mira lo que creó esa paciencia». Michei miró a su familia alrededor de la mesa. Su esposa dragón, cuyas escamas reflejaban la luz como joyas, su hija dragón, que se había convertido en una joven brillante, sus gemelos híbridos, que trajeron alegría y caos a partes iguales. Nada de esto era lo que él había planeado. Nada de esto era normal según ningún estándar convencional. Todo era perfecto. «A veces», dijo Michei, alzando su copa de champán sintético, «las mejores cosas de la vida llegan tarde, complicadas y completamente diferentes de lo que esperabas. Pero si eres lo suficientemente paciente para esperar, lo suficientemente valiente para aceptar lo inusual y lo suficientemente sabio para reconocer el amor en todas sus formas, podrías descubrir que lo que llega 45 minutos tarde es exactamente lo que has estado esperando todo este tiempo». Brindaron por una familia nacida de la paciencia y la casualidad, de vainas rotas y espera paciente, de un amor que trascendía especies y convenciones. Fuera de las ventanas, la tierra giraba en su antigua danza, sus luces centelleaban como promesas de otros encuentros, otras oportunidades, otras historias de amor, esperando desplegarse en la vasta catedral del espacio. El universo, en su infinita probabilidad, había reunido a un carpintero humano y a un científico dragón en una Nochebuena nevada en un restaurante de la estación espacial. Las probabilidades habían sido astronómicas. Los desafíos, reales.
Pero al amor, como Michei había aprendido, no le importaban mucho las estadísticas. Solo le importaba que cuando alguien especial finalmente llegaba, incluso con 45 minutos de retraso, incluso de otro mundo, incluso con complicaciones, seguías ahí, esperando, listo para comenzar la aventura. Y en la gruta celestial, en esa quinta Nochebuena, rodeado de su imposible y hermosa familia, Michei Carpenter supo que cada minuto de esa espera había valido la pena. Las escamas de Ciran brillaban de satisfacción. Los gemelos aparecían y desaparecían de la vista con entusiasmo, y Whisper calculó la probabilidad de su felicidad mientras se secaba una lágrima en secreto. El camarero, que había visto miles de historias de amor desarrollarse en esas mesas, les diría más tarde a sus compañeros de nidada que nunca había visto un mejor ejemplo de por qué la paciencia no era solo una virtud, sino a veces la clave del universo entero. Mientras se preparaban para irse, Ciran se detuvo en la entrada, el mismo lugar por donde había irrumpido 5 años antes, tarde, desesperada y esperanzada. «¿Qué pasa?», preguntó Michei. «Estaba recordando», dijo, «lo cerca que estuve de regresar. La cápsula se había roto. La seguridad no sabía. Todo parecía decirme que me diera por vencida. Pero Susurro me preguntó sobre el humano que construye casas para familias que no encajan. Y pensé, cualquiera que entienda lo que es no encajar merece una oportunidad. Y ahora, Michei preguntó, ahora encajo, dijo Sirena simplemente, todos encajo. No de la manera que el universo esperaba, sino de la manera que importa. Salieron juntos a caminar hacia la nieve simulada de la estación. 5 figuras de diferentes especies y tamaños, pero inconfundiblemente una familia. Detrás de ellos, la gruta celestial brillaba con una luz cálida. En algún lugar de la cocina, un chef ya se preparaba para las celebraciones del día siguiente, para nuevos encuentros y nuevas oportunidades. Porque el amor, ya sea entre humanos o dragones o cualquier combinación de ellos, siempre valió la pena esperar. Aunque llegara con 45 minutos de retraso, aunque viniera con niños y complicaciones, aunque requiriera construir un tipo de vida completamente nuevo para acomodar alas y escamas y corazones que latían en ritmos diferentes, pero que de alguna manera encontraban armonía. Michei había esperado la víspera de Navidad a un extraño. Había encontrado un universo.